¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva semana de trabajo. El día de hoy vamos ya a introducirnos a los temas referentes a los problemas que vivimos en este siglo XXI. Y uno de los más importantes es la migración. Pero no podemos hablar como tal de un tema o un problema el cual estamos viviendo si no aclaramos primero las palabras. Así que en esta semana vamos a trabajar con dos conceptos principales. El primero el día de hoy, el segundo el día miércoles. El concepto principal del día de hoy tiene que ver con la palabra frontera. Y hoy vamos a examinar no tanto como sus aspectos históricos, sino más bien su significado, en qué casos se aplica, qué tipos de fronteras hay y cuál es la relevancia que tienen actualmente. Entonces comencemos con nuestro tema del día de hoy. Bien, las fronteras como tal, antes de cualquier cosa, son una creación humana. Es decir, las fronteras no existen como tal dentro de la naturaleza. Es decir, puede ser que algunos animales tengan un territorio específico o un área limítrofe, pero como tal no es tan crudo decir en qué punto termina y en qué punto inicia. Las fronteras son una creación humana y surgieron debido al siguiente problema. Cuando las grandes ciudades empezaron a formarse, las leyes, las reglas y las protecciones que habían aplicaban solamente dentro del entorno en el que vivían. Y mientras las ciudades fueron pequeñas y no hubo muchos seres humanos en el planeta, fue realmente una situación sin problema. Pero en algún momento esas ciudades comenzaron a ampliar su zona de influencia y empezaron a aplicar leyes fuera de sus muros. Entonces empezaron a ponerse límites hasta cuál el territorio funcionaba para las reglas de un gobernante o de otro. Como en esos momentos los mapas eran muy inexactos, y estamos hablando posiblemente de los primeros siglos de nuestra historia, empezaron a ponerse límites naturales y así es como surge el primer tipo de fronteras, que son las fronteras naturales. Los primeros territorios llegaban hasta el lapso donde existía un río o la montaña más grande o donde empezaba un desierto, es decir, cuando la zona del terreno cambiaba demasiado, es ahí donde se instituía la frontera. La razón es muy sencilla. Regularmente las personas que vivían bajo las mismas reglas porque tenían el mismo estilo de vida. Cuando el ambiente cambiaba, entonces también cambiaban las reglas o cambiaban los gobiernos, y entonces es así cuando se empezaban a dividir las primeras naciones del mundo. Ahora, una vez que estaban establecidas estas fronteras, comenzaron los momentos de la guerra y las grandes invasiones. Recuerda que desde el siglo XVI hasta nuestro siglo actual, las naciones pelean para poder añadirse o anexarse territorios. Entonces las fronteras empezaron a cambiar. Algunas veces por un acuerdo de paz, las fronteras entre un país y otro cambiaban y se empezaban a delimitar en función de los mapas o de las medidas que tenemos. Actualmente muchas de las fronteras famosas del mundo están delimitadas por coordenadas geográficas. Me imagino que en clase de geografía has visto algo de esto, acerca de las latitudes o acerca de los meridianos. Y entonces cuando nuestro mundo está cuadriculado es muy fácil decidir de dónde a dónde es donde está la extensión de un país. Entonces estas fronteras empezaron a cambiar, incluso en algunos casos empezaron a referirse a líneas imaginarias, es decir, solamente en función de dónde estaba la orientación de nuestro mundo se determinaba de dónde a dónde abarcaba el territorio de un país. Las fronteras, entre más pasó el tiempo, se fueron haciendo más importantes. Ya no solamente empezaron a abarcar el espacio de terreno que se tenía, empezó a abarcar absolutamente todo. Es decir, las fronteras de un país no solamente llegan hasta donde su parte en tierra termina, también tiene una zona marítima y tiene una zona aérea. Es decir, que hay un espacio en el cual, por ejemplo, los aviones pueden sobrevolar siempre y cuando tienen el permiso del país por el que están pasando, y hay un espacio marítimo, en especial con la cuestión de la pesca, que corresponde únicamente a este país. Esto hizo que el mundo en general estuviera bien dividido y bien conformado, y se trataron de que estas fronteras en su mayoría fueran equitativas para todos los que la conformaron. No siempre ha sido así. Por ejemplo, es muy conocido el caso de Bolivia en Sudamérica, donde demanda una salida al mar por la cuestión económica, pero las disputas que ha tenido, en especial con Chile, pues es lo que le han impedido tener esta salida. Y como ese caso hay muchos más en el mundo, en el cual las fronteras tienen una importancia muy fuerte, pasaron a convertirse en fronteras económicas. En nuestro país, el ejemplo que está en el norte es muy fuerte. Las ciudades que están exactamente en el paso entre México y Estados Unidos son ciudades de una actividad comercial increíble, porque hay gente, pues básicamente de los dos lados, que está trabajando, hay gente que cruza y regresa solamente para realizar labores de trabajo, y se convierten en zonas económicas muy importantes. Las fronteras actualmente juegan un papel muy importante
importante porque también son muy vigiladas. Las fronteras en antiguo solamente señalaban hasta dónde llegaban las reglas de alguien, y si tú cruzabas esa frontera, pues tienes que adaptarte a las reglas del nuevo país. Algunas de estas situaciones empezaron a maximizarse cuando se empezaron a dar los problemas de las guerras, debido a que crearon movimientos de refugiados y de desplazados debido a los conflictos, ya que la población civil era demasiado atacada. Ya estudiamos un poco de esto cuando hablamos de los conflictos de los Balcanes, y también en los sucesos de África existieron muchos desplazados, y no olvidemos también los sucesos de Palestina y el Medio Oriente. Esto obligó a que las fronteras empezaran a ser mucho más vigilantes, y entonces hay varios países que tienen fronteras amigables, es decir, donde no es necesario presentar grandes documentaciones o estar en un punto de control para poder cruzar, en especial con la cuestión de la Unión Europea, y hay países que tienen fronteras extremadamente agresivas. Es bien sabido que una de las fronteras más agresivas del mundo está entre las dos Coreas, entre Corea del Norte y Corea del Sur. Debido a sus conflictos militares, hay una zona de 8 kilómetros entre los dos países que básicamente es territorio de nadie y que está fuertemente militarizado. Entonces, lo importante de saber aquí con las fronteras tiene que ver con entender que los límites que se ponen son estrictamente humanos y actualmente están regidas más por las cuestiones económicas. Es decir, las fronteras cobran más importancia entre más dinero tiene un país, porque va a empezar a encapsular su territorio. Y aunque actualmente no hemos visto ya grandes campañas de anexión de territorios, es cierto que hay todavía muchas naciones que tienen problemas para saber exactamente dónde inicia y dónde termina su país. Y estos problemas, aunque puedan decir, pues es que solamente son unos cuantos kilómetros, a veces son cruciales, porque conlleva a zonas donde hay un recurso natural específico, donde hay un acceso a otro país específico, o donde se puede anexar parte de la población, porque en el país que tiene, por ejemplo, interés en adquirir un territorio, sabe que hay un espacio de población donde hay gente que habla su mismo idioma y que la quiere traer de vuelta, pero no nada más la va a traer, sino quiere anexarse al lugar donde vive. En realidad la frontera es una cuestión muy difícil, es más, tiene incluso orígenes borrosos porque no sabemos exactamente en qué momento comenzamos a marcar los límites de un país. Pero si tú te das cuenta en el momento de examinar un mapa, cómo es que inician, cómo es que terminan las naciones, te vas a dar cuenta que están mezcladas todas estas cuestiones. Algunas veces es un accidente geográfico muy grande, algunas veces parece que están trazadas como con reglas, y eso es porque están diseñadas en función de las líneas imaginarias, y algunas veces te vas a encontrar que el lugar donde inicia un país y donde termina el otro es un punto muy fuerte de carácter económico, como un puerto, por ejemplo. Te invito a que le des una vuelta a tus mapas y que también preguntes a tus maestros de geografía acerca de las cuestiones de las fronteras, que me imagino que estuviste trabajando en los primeros bloques. Este concepto lo vamos a unir al que vamos a trabajar el día miércoles, que es el concepto de nación y en el cual te estaré esperando. Por el día de hoy vamos a parar en esto, solo no olvides lo que acabamos de hablar. No olvides suscribirte, dejarme tu like y nos estamos viendo aquí el día del miércoles para poder trabajar. Como siempre me da mucho gusto verte, gracias por estar aquí en el canal y espero que te siga gustando todo este trabajo. Soy tu maestro Enrique Flores y nos vemos pronto.